Historias y relatos fantásticos. Dos niños bajaban corriendo por el sendero que llevaba al río, llenos de emoción. El sol apenas comenzaba a asomarse detrás de las montañas y el aire fresco del valle del Colca hacía que sus pasos se sintieran más ligeros. «Hoy sí que pescamos más truchas, Javier», dijo su amigo, saltando de una roca a otra. «Te lo digo, hoy es nuestro día». Javier sonrió mientras sostenía su caña de pescar hecha a mano. «Claro, eso si te concentras y dejas de hacer malabares», se burló riendo. «El domingo pasado casi te caes al agua». «Casi», replicó el amigo con una sonrisa. «Pero no me caí, mira». Saltó sobre otra roca, balanceándose. «Soy invencible». «Invencible, hasta que una trucha te dé un buen susto», dijo Javier, riéndose también. Al acercarse al río, el sonido del agua se mezclaba con sus risas. Llegaron al lugar donde siempre pescaban, entre rocas que sobresalían como pequeñas islas en la corriente. El río fluía tranquilo, ideal para atrapar truchas. «Te aseguro, hoy llenamos la canasta», dijo el amigo emocionado mientras preparaba su caña. «Mi mamá va a tener que preparar trucha para todos». «Y la mía también», respondió Javier, lanzando su anzuelo al agua. Todo parecía perfecto hasta que, entre las rocas más alejadas, algo llamó la atención del amigo de Javier. «Javier, mira allá», susurró señalando. Javier levantó la mirada. Sentado en una roca al borde del río estaba un hombre mayor, desaliñado y con una botella en la mano. Su mirada estaba perdida en el agua y no prestaba atención a los niños. Era el borracho del pueblo. «Déjalo, no nos hará nada», murmuró Javier mientras volvía a concentrarse en su caña. «Es el borracho del pueblo», dijo su amigo en voz baja. «Siempre está por aquí. Bueno, eso dice mi papá». Pero al ver que el hombre no hacía nada más que quedarse sentado, los niños decidieron ignorarlo y continuar con su pesca. Después de todo, lo importante eran las truchas que esperaban en el río. El día pasó entre risas y pequeñas capturas, y aunque el hombre seguía allí lanzando miradas vacías al agua, los niños lo olvidaron. El hombre del río. Historia anónima. El siguiente domingo llegó con el mismo entusiasmo de los niños, quienes bajaban corriendo al río, emocionados por repetir su día de pesca. «Hoy sí ganamos la canasta», gritó el amigo de Javier, corriendo por el sendero mientras agitaba su caña de pescar. «Si no espantas a todas las truchas antes de llegar», bromeó Javier, siguiéndolo de cerca. El río los recibía con su murmullo constante y los niños se apresuraron a buscar su lugar favorito entre las rocas. Las truchas parecían abundar este día. Con cada anzuelo lanzado lograban capturar una trucha. «Javier, hoy sí nos va bien», dijo el amigo de Javier mientras colocaba una nueva trucha en su canasta. «Vamos a tener trucha para toda la semana». «Te lo dije», respondió Javier, sonriendo mientras jalaba su línea con otra captura. «Nos vamos a hacer famosos en el pueblo».
Sin embargo, cuando llegaron más lejos, buscando un lugar mejor, el rostro del amigo de Javier cambió. «Oye, mira allá», susurró señalando entre las rocas. Javier levantó la mirada. Sentado en una roca al borde del río estaba de nuevo el hombre mayor. Esta vez no solo observaba el agua, estaba lanzando piedras al río, una tras otra, haciendo que las ondas se extendieran y espantaran a las truchas. «¡Está espantando a las truchas!», protestó el amigo de Javier enfurecido. Javier también sintió frustración. Las piedras caían justo donde planeaban seguir pescando, haciendo imposible que las truchas se acercaran. «¡Hey!», gritó su amigo. «¡Para de hacer eso!». El borracho ni siquiera levantó la mirada, siguió lanzando piedras como si no existieran. «Vamos a enseñarle», dijo el amigo de Javier, tomando una pequeña piedra y lanzándosela. No tenía intención de hacerle daño, solo quería asustarlo para que se fuera. Javier vaciló un momento, pero la rabia de ver espantadas las truchas lo impulsó a hacer lo mismo. Lanzó una piedra sin mucha fuerza. «¡Déjanos pescar!», gritó, pero el borracho no se movió. Era como si nada pudiera estorbarlo. Los niños, cada vez más frustrados, siguieron lanzando algunas piedras, pero cuando vieron que no lograban asustarlo, se dieron por vencidos. «Bueno, vámonos», dijo Javier finalmente, pero muy enojado. «No vale la pena seguir aquí». Recogieron sus cosas molestos y cada uno se fue a su casa, con las truchas que ya habían capturado en las primeras horas del día. Cuando Javier llegó a su casa, todavía estaba de mal humor, pero se animó al ver las truchas que había logrado pescar. Entró corriendo a la cocina donde su madre estaba preparando el almuerzo. «¡Mamá! Hoy pescamos un montón», dijo sonriendo. «Pero si ese borracho loco no estuviera ahí, hubiéramos pescado mucho más». Su madre lo miró interesada. «¿Qué borracho?». «El de siempre, mamá», respondió Javier. «El que siempre está en las calles deambulando. Hoy estaba en el río y estuvo lanzando piedras y nos espantó todas las truchas. Por eso le tiramos unas piedras para que se fuera». De repente, su padre, que estaba sentado en la mesa, se levantó furioso. «¿Qué dijiste?», gruñó, caminando hacia Javier con la cara muy enrojecida. Javier lo miró sorprendido. «Papá, solo le tiramos unas piedras para que nos dejara pescar». «¡Desgraciado!», rugió su padre, quitándose la correa con un movimiento brusco. Javier quedó helado. Su padre nunca lo había castigado, jamás lo había azotado. Sabía que en el pueblo otros padres lo hacían, pero el suyo jamás había levantado una mano contra él de esa forma. El padre levantó la correa, pero antes de que pudiera hacer nada, la madre intervino, poniéndose entre ambos. «Javier, escucha, Javier, él no lo sabía», dijo con voz firme pero tranquila. El padre se detuvo, respirando con dificultad, y luego, con una lágrima en los ojos, dejó caer la correa y se retiró del lugar, llevándose las manos a la cabeza. Javier lo miraba sin comprender. «Mamá, ¿qué le pasa a mi papá? Nunca lo vi así», preguntó con voz temblorosa.
La madre suspiró y lo tomó de los hombros, haciendo que se sentara en la mesa. «Te portaste mal, Javier», le dijo con voz suave pero seria. «No te hemos enseñado a hacer eso, ni siquiera los locos merecen ser apedreados. Solo queríamos asustarlo. Ni aún así. Escúchame, porque tienes que entender algo muy importante. Te voy a contar una historia». La madre de Javier suspiró profundamente antes de continuar con la historia. Hace muchos años, en este mismo valle, vivían dos hermanos. Desde que eran niños lo hacían todo juntos, sobre todo porque su madre, que estaba enferma y coja, no podía trabajar como antes. Dependía de ellos para casi todo. Javier escuchaba en silencio y la madre continuó con la historia. Los hermanos empezaron desde muy jóvenes a cuidar de su madre. Al principio solo con cosas pequeñas como cuidar el ganado, recoger leña y algo así. Pero había algo especial que hacían todos los domingos. Bajaban al río a pescar truchas. No era solo para comer. También vendían algunas en el pueblo para ganar algo de dinero y ayudar a su madre. Los domingos eran especiales porque no había escuela. Y este día podían estar juntos todo el día pescando. Javier notaba el peso de esas palabras, entendiendo lo importante que era esa tradición para los hermanos. El hermano mayor siempre cuidaba del menor, continuó la madre. Si había problemas en la escuela, él lo defendía. Si había poca comida, el mayor le cedía su parte al menor. Una vez, durante una tormenta, el menor cayó al río. La corriente estaba muy fuerte, era temporada de lluvias. Pero el mayor se lanzó tras él sin dudar y lo salvó. Aunque quedó herido por semanas, nunca se quejó. Javier la miraba conmovido por la historia del sacrificio. Con el tiempo, los hermanos crecieron y también aumentaron sus responsabilidades. Poco a poco empezaron a cuidar de su madre por completo, quien ya no podía levantarse de la cama. Mientras ellos crecían, los domingos de pesca se convirtieron en su manera de mantener la casa. Era algo más que una simple actividad. Era su forma de sostener a su familia. La madre hizo una pausa antes de continuar. Pero un día la madre falleció. La enfermedad se la llevó. Y eso destrozó a los dos hermanos, especialmente al menor. Él no sabía cómo seguir adelante sin su madre. Pasó meses en una profunda tristeza, sintiéndose perdido. Sin embargo, el mayor, aunque también estaba herido por dentro, siguió adelante. Trabajaba duro y sonreía para su hermano y nunca dejó de cuidarlo. Javier, al escuchar esta historia, bajó la mirada sintiendo el peso de esa tristeza. Después de un tiempo, los hermanos lograron estabilizarse. Compraron tierras, formaron sus propias familias. Pero una cosa no cambió. El mayor mantenía la tradición de pescar los domingos, aunque el menor ya no lo acompañaba porque tenía su propia familia y responsabilidades. El mayor le insistía para que fueran juntos, como en los viejos tiempos. ¿Y no fue?, preguntó Javier intrigado. No, respondió la madre. El menor, ya maduro con su familia y sus tierras, siempre encontraba una excusa. Tengo trabajo, decía, o tengo que cuidar de mi esposa y mi hijo. Así que el mayor
fue solo, pero no realmente solo. Siempre llevaba cada domingo a su esposa y a su pequeño hijo que iba creciendo. Y aunque a veces no pescaba nada, mantenía esa tradición como si fuera su manera de aferrarse a los tiempos felices. Javier sintió un vacío en el estómago al pensar en esa soledad disfrazada de tradición. Entonces un domingo ocurrió la tragedia, dijo la madre con aquella voz más baja. El hermano mayor fue al río con su esposa y su hijo ya de 2 años, como siempre. Pero era temporada de lluvia. El río estaba cargado, la corriente era fuerte. Mientras pescaban, el pequeño se acercó demasiado a la orilla, sin que ellos se dieran cuenta. De repente fue arrastrado por la corriente. La voz de la madre, al contar, temblaba levemente. La esposa del hermano mayor, al ver a su hijo en peligro, se lanzó al agua para intentar salvarlo. El esposo, sin pensarlo 2 veces, también saltó, nadó con todas sus fuerzas, pero cuando estaba a punto de alcanzarlos, la corriente lo golpeó con un tronco que flotaba. El golpe lo dejó inconsciente y lo último que vio fue a su esposa abrazada a su hijo de 2 años que se perdían río abajo. Y él quedó atrapado en una rama grande en medio del río. El pequeño Javier se estremeció al imaginar esta escena. El hermano mayor quedó ahí, inconsciente, aferrado a esa rama. Continuó la madre. Cuando finalmente despertó, ya lo estaban rescatando los aldeanos, que vieron lo que pasó desde la distancia. Lo sacaron del río, pero era demasiado tarde para la esposa y el hijo. La corriente se los había llevado para siempre. El pequeño Javier no pudo contener una lágrima al escuchar aquello. Después de esa tragedia, siguió contando la madre. El hermano mayor cambió para siempre. Intentó seguir adelante, pero el dolor era demasiado grande. Aceptó la ayuda de su hermano menor al principio, pero algo dentro de él se había roto. La tristeza lo consumía día tras día y empezó a beber para intentar calmar su sufrimiento. La madre hizo una pausa mirando a Javier a los ojos. A medida que pasaba el tiempo, el hermano mayor fue perdiendo poco a poco la cordura. Se aislaba más y más, y cada vez que su hermano intentaba ayudarlo, él lo rechazaba. Entonces llegó el día en que tuvieron su última conversación cuerda. El hermano menor lo visitó para ofrecerle ayuda, pero el mayor, en medio de su dolor y su bebida, le dijo algo que nunca olvidaría. ¿Qué le dijo mamá?, preguntó Javier nervioso. Le dijo: no estuviste, no fuiste conmigo. En su mente culpaba a su hermano por no haber estado allí, por no haber ido a pescar con él como en los viejos tiempos. Aunque no tenía sentido, en su corazón lo sentía así. Desde entonces se hundió aún más. Vagaba por el pueblo, bebiendo y pescando solo, aferrándose a ese río que le había arrebatado todo. Ya no reconocía ni siquiera a su propio hermano. Javier, al escuchar esta historia, se quedó en silencio, procesando todo lo que su madre le había contado. Ahora entendía por qué su padre había reaccionado con tanta furia al escuchar que habían lanzado piedras a aquel borracho.
La madre hizo una pausa. Su rostro reflejaba la tristeza de recordar esa historia. Luego continuó. Después de esa conversación, en la que le dijo a su hermano, ¿no estuviste y no fuiste conmigo a pescar?, el mayor empezó a perderse. Al principio seguía trabajando su tierra, regando, sembrando y cosechando, pero ya no era el mismo. Poco a poco dejó de hablar con la gente del pueblo, incluso llegó a no reconocer a su propio hermano. Si por casualidad se encontraban en la calle, contaba a su madre con un tono grave. El mayor lo saludaba con una sonrisa y un buenos días, como si fuera un completo extraño, como si nunca hubieran compartido una vida juntos. Era como si toda su memoria se hubiera borrado, salvo por una pequeña chispa de alguien que alguna vez fue. El silencio llenaba la pequeña cocina mientras la madre continuaba su relato. Su vida se fue consumiendo entre la tristeza y el alcohol. A veces desaparecía por días enteros, perdido en el licor, vagando por las calles o las cantinas del pueblo. Otras veces lo veías trabajando duramente en su terreno o en el de alguien más, sin que nadie se lo pidiera. Trabajaba porque eso lo mantenía ocupado, lo alejaba de sus pensamientos. Javier recordó las veces que había visto al hombre vagando por el pueblo o trabajando en los campos sin hablar con nadie. Y aunque ha perdido completamente la cordura, continuó su madre, aún sigue siendo una buena persona. La gente dice que nunca ha hecho daño a nadie, que siempre es amable y sonriente. Pero esa sonrisa... La madre hizo una pausa buscando las palabras correctas. Es una sonrisa vacía. Él ya no reconoce a las personas, ni siquiera a su propio hermano. Solo vive entre el trabajo y el olvido. Y claro, el licor. Javier no podía creer lo que escuchaba. La madre entonces bajó la voz como si lo que iba a decir fuera aún más doloroso. Y los domingos, hijo, los domingos es cuando más se nota su tristeza. La madre hizo una pausa viendo el rostro de Javier. Todos los domingos, sin falta, baja al río, como lo hacía antes, cuando todo estaba bien. Y si lo viste tirando piedras al agua, es porque en lo profundo de su corazón culpa al río por haberle arrebatado a su esposa y a su hijo. Piensa que al lanzar esas piedras, de alguna forma está haciendo que el río pague por lo que le quitó. Javier se estremeció al recordar lo que había visto en el río. Es como si cada domingo reviviera esa tragedia una y otra vez, dijo la madre con tristeza. No acepta ayuda de nadie, ni de su hermano, ni de la gente del pueblo. Todo lo que tiene lo consigue trabajando, pero su corazón está roto y su mente ya no está con nosotros. Javier sintió una profunda tristeza al escuchar todo aquello. Ahora entendía quién era ese hombre, por qué estaba tan solo y por qué su padre había reaccionado con tanta furia. En el fondo, el borracho del pueblo no era un simple extraño. Era alguien que había perdido todo y que ya nada podía volver. El siguiente domingo, Javier y su amigo bajaban de nuevo al río. Esta vez, aunque su amigo estaba emocionado, Javier caminaba en silencio. Con la mente aún atrapada en la historia que su madre le había contado, ahora entendía más sobre el hombre que habían visto los domingos anteriores. Ya no era solo el borracho del pueblo,
era alguien marcado por una tragedia, alguien que, a su manera, había sido un héroe, pero lo había perdido todo. «Hoy sí que llenamos la canasta, Javier», dijo su amigo con una sonrisa, lanzando su caña de pescar al río. Javier apenas asintió, perdido en sus pensamientos mientras lanzaba el anzuelo. Las truchas picaban pocas esa mañana. Los niños reían con cada captura. El río parecía estar de su lado, pero Javier sabía que más adelante se encontrarían con el hombre. Después de un rato pescando, comenzaron a moverse más río abajo, buscando mejores lugares de pesca. Fue entonces cuando el amigo de Javier frunció el ceño. «¡Ahí está de nuevo!», murmuró señalando con la cabeza. A lo lejos, entre las rocas, estaba el hombre. Sentado con su botella en la mano, lanzaba piedras al río, como si con cada golpe intentara herir el agua. «¡Está espantando a las truchas otra vez!», protestó el amigo, visiblemente molesto. «Vamos a tirarle piedras, como la vez pasada». Javier se tensó al escuchar eso. Sabía lo que su amigo iba a hacer. Lo vio agacharse para recoger una piedra, listo para lanzarla. ¡Mira esto!», dijo a su amigo, levantando la mano con la piedra. «Así le enseñaremos». Pero justo cuando estaba a punto de lanzarla, Javier lo empujó con fuerza, haciéndolo caer al suelo. «¡No lo hagas!», gritó Javier. Su voz estaba llena de furia que nunca antes había sentido. Su amigo lo miró desde el suelo completamente sorprendido. Javier nunca se comportaba así. De hecho, siempre prefería parecer un cobarde antes de meterse en peleas o confrontaciones. Pero esta vez algo en él había cambiado. «¿Qué te pasa?», preguntó su amigo confundido. «Solo queríamos asustarlo». Pero Javier no apartó la mirada del hombre. «Si le tiras una piedra, te juro que te partiré la cara», dijo Javier con una firmeza que nunca antes había mostrado. El amigo lo miró con los ojos muy abiertos y al darse cuenta de que hablaba en serio, dejó caer la piedra y se levantó aún atónito, sin decir nada más. Se alejó de Javier reconociendo que algo era diferente. Javier, con el corazón latiendo rápido, se acercó al hombre. El borracho seguía arrojando piedras una tras otra al agua, como si intentara herir el río, por lo que le había quitado tantos años atrás. Javier respiró hondo y con nerviosismo sacó algo de comida que había traído consigo en su mochila. Se acercó lentamente con la garganta seca. «Hola, traje esto para ti», dijo casi susurrando. El hombre dejó de lanzar piedras por un momento y miró a Javier con ojos cansados, vacíos, sin decir una palabra. Extendió la mano y tomó la comida. Hubo un silencio incómodo mientras el hombre inspeccionaba lo que Javier le había dado. Y luego una débil sonrisa cruzó su rostro. «Gracias», murmuró con voz ronca. Justo cuando Javier pensaba que esa sería la única respuesta, el hombre lo miró más de cerca. Algo en el rostro de Javier parecía despertar un recuerdo enterrado en lo profundo de su mente. «Javier», dijo el hombre, con su voz temblando ligeramente. «¿Tienes la sonrisa igual que mi hermano Javier?»
y el mismo lunar en la cara. El mundo de Javier se detuvo. Un torrente de emociones lo atravesó en un instante. El nombre, el lunar. Su mente empezó a encajar las piezas a una velocidad vertiginosa. Su padre también se llamaba Javier. Y ese hombre con su sonrisa vacía y sus ojos perdidos, no era un extraño. De repente lo supo. Ese hombre era el hermano de su padre. Javier sintió que su corazón se aceleraba. Lo era. Él era el hermano mayor de su padre. El hombre que había perdido todo, el que no había podido superar la tragedia, el que había salvado a su padre y que ahora vivía vagando entre el trabajo y la locura. No era solo el borracho del pueblo, era su tío. Entonces, sin pensarlo dos veces, abrazó a aquel hombre, quien recibió el abrazo sin hacerle nada, sin hacerle daño, casi sin corresponderle. Luego el niño, mirándole de frente, le dijo: te prometo que yo estaré contigo cada domingo. Vendré a pescar contigo. Me gustaría seguir contándote esta historia, decirte que tal vez Javier baja al río cada domingo a pescar con su tío, o que tal vez lo busque en su casa y bajan juntos al río como en los viejos tiempos. Podría decirte que ambos son felices, que los han visto reír mientras el tío le enseña a Javier los secretos de la pesca, de la trucha en el río Colca. Pero no puedo hacer eso, no quiero alterar esta historia, no quiero cambiarla. Quiero mantenerla tal como me la contaron, de la misma manera en que comparto contigo cada historia en este canal. Este es el final que me contaron y así lo he narrado. Sin embargo, me lo imagino, quiero pensar junto contigo que tal vez en algún rincón de nuestra imaginación, Javier y su tío encontraron algo de paz. Tal vez disfrutaron cada domingo que pasaron juntos, mientras su tío le enseñaba a Javier lo que sabía, los secretos del río, y que de alguna manera fue feliz, aunque fuera en medio de esa oscuridad que envolvía su alma. Me gusta pensar que aunque las heridas del pasado no se borran, en esos momentos compartidos junto al río, Javier le devolvió a su tío algo de luz que había perdido.